¿Trajimos una Biblia? Tomémosla con la mano derecha o pongamos nuestra mano sobre ella y digamos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla. Nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, habla en nuestras vidas, por favor. Bendícenos a mis hermanos y a mí con tu palabra, Señor, que penetre en nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voluntad, Señor, y nos transforme, nos mejore, es decir, nos haga mejores personas. Ayúdanos, Señor. Bendícenos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. ¿Recuerdan ustedes? Iniciamos el capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a las iglesias de Asia Menor, llamada la carta a los Efesios, y hemos estudiado la primera parte del versículo 1. La verdad es que va a ser interesante ahora porque voy a predicar una serie de 3 sermones basados en Gálatas 3:1. Solamente el versículo 1 de Gálatas 3 nos va a servir para 3 meditaciones diferentes. La semana pasada empezamos y ahora vamos con la segunda parte. Recuerdan, la serie completa se llama La Iglesia de los Sueños de Jesús. Y la serie esta pequeña de estos 3 mensajes se llama Un gran descubrimiento, una gran responsabilidad. Y hoy es la segunda parte. El apóstol Pablo dice: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Efesios 3:1. La verdad es que ni siquiera hay un verbo en esta declaración de Pablo, ni siquiera hay, no es una oración gramatical, es solamente una descripción de quién es él al principio, pero ni siquiera hay un verbo para decir que es una oración gramatical, pero es que dice algunas cosas muy importantes, muy valiosas para nosotros. En esta carta del apóstol, dijimos la semana pasada, déjeme poner eso en la mesa una vez más, combina las alabanzas a sus discípulos, les echa porras de las cosas que sabe de ellos, con las exhortaciones y desafíos que también tiene para ellos. En toda la carta ha sido así. Los alaba por algo, pero también les exhorta a algo. Y todo ello lo hace a través de oraciones. En esta carta está lleno de oraciones. No que el apóstol Pablo se ponga a orar, porque es una carta escrita, pero él les dice que ora por ellos por esto y que ora por ellos por esto otro. Y pienso que incluso cuando está escribiendo eso, que dice que ora por ellos, pues está convirtiéndose también en oración al Padre, aunque lo esté escribiendo. Pero así es este es el perfil, la forma como se hace esta carta. En el pasaje que hoy estudiamos, se une todo lo que nos ha dicho antes, lo que ha dicho él. Recuerde, cuando Pablo escribe esta carta, la escribe como un todo, como una carta. Usted y yo la dividimos en sermones, del libro de la carta a los Efesios. Hacemos un montón de sermones los predicadores, pero la verdad es que Pablo la predicó como un todo, la escribió como un todo. En las iglesias se leía toda completa, se leía la carta entera. No es que el pastor de esa iglesia leyó unos versículos y lo predicó, no, leyó la carta entera como un sermón completo. Debemos entenderlo así. Y por eso en esta parte Pablo está haciendo alusión a todo lo que nos ha dicho antes, que el Señor nos ha unido a judíos y gentiles derribando la enemistad, que nos ha hecho cercanos a los gentiles, que éramos lejanos, nos ha hecho cercanos, que nos hizo ciudadanos de su reino, que nos hizo amigos, colaboradores y miembros de su iglesia, que nos dio una familia en la que el Señor Dios Todopoderoso es el Padre, y todo eso lo une con lo que será una nueva oración inicial. Recuerdan, lo expliqué la semana pasada, espero Betsy ser muy claro en esto. Pablo comienza diciendo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que dobla sus rodillas, y luego debía seguir: doblo mis rodillas para pedir esto, para pedir aquello, para pedir estas cosas y decirnos su nueva oración que va a incluir en esta carta, porque acuérdese, la carta está como dividida en oraciones. Cada parte dice: oro por esto y por esto por ustedes, y luego otra vez habla algo y lo dice: y oro por esto. Pero en este caso, este versículo del capítulo, perdón, el versículo 1 que hemos leído, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, perdón, leí mal, dice esto y luego no nos dice por qué ora, hasta el versículo 14. Entonces, desde el versículo 2 al 13, antes del 14, hay un parentesisote, y en ese parentesisote el apóstol Pablo habla de su ministerio, de quién es él, de cuál es su ministerio, y expresa algo que vamos a llamar en los próximos sermones, vamos a llamar, el tema que vamos a tratar es experimentar el descubrimiento del evangelio que nos ha sido revelado, nos hace altamente responsables. Pablo habla de eso, en los versículos 2 al 13 de la carta a los Efesios, capítulo 3, versículos 2 al 13, habla de eso, del gran descubrimiento
que es el Evangelio y de lo altamente responsable que somos. Pero nos hemos atorado en el versículo 1 porque Pablo se presenta y es interesante cómo se presenta y las enseñanzas que nos da su presentación. La semana pasada vimos lo siguiente, la responsabilidad de escoger a quién estamos sometidos. De eso hablamos. Porque Pablo comienza diciendo, por esta causa yo, prisionero de Cristo Jesús. Y dijimos una enseñanza muy clara, nuestra identidad, o sea, la respuesta a la pregunta ¿quién soy? Nuestra identidad depende de a quién nos sometemos. Ese es el punto. ¿Quién eres? Se puede responder si me contestas también la pregunta, ¿a quién nos sometemos? Le decía yo, ¿verdad? Los solteros, antes de meterte en un lío con una persona, en una relación, primero pregúntale, ¿a quién rindes cuentas? ¿Quién es tu máxima autoridad en tu vida? ¿Ante quién te inclinas? ¿Ante quién te postras? ¿Ante quién te hincas para agradecerle la vida? Para pedirle cosas, para confesarle, lo que sea. ¿Ante quién haces eso? Porque no es lo mismo que alguien se incline ante la llamada Santa Muerte o alguien se incline ante un gordito en posición de flor de loto, alguien se incline ante un crucifijo o no es lo mismo que alguien se postre espiritualmente hablando ante el Dios Todopoderoso, el Creador del universo que se encarnó en Cristo Jesús. No es lo mismo. Por eso nuestra identidad depende de a quién nos sometemos. Podemos identificar muchas cosas que tienen esclavizado al mundo. El mundo esclaviza a los seres humanos de muchas maneras, pero nosotros tenemos una mejor opción. Somos prisioneros de Cristo Jesús. ¿Se acuerdan? Dijimos la semana pasada, no estamos encerrados por causa de la pandemia. No estamos encerrados por causa de la economía del país, no estamos en la situación en que estamos por causa de los gobiernos. No, señor. Usted y yo somos prisioneros de Cristo. Esa es nuestra identidad. Estamos en esta tierra. ¿Quiénes somos nosotros? Somos prisioneros de Cristo. Recuerdan que dijimos, Pablo a menudo se llama siervo de Jesucristo. Pero en esta ocasión, en esta inicio o declaración de la oración que va a hacer, aunque la hace hasta 13 versículos después, pero él se presenta a sí mismo no como siervo, sino ahora como prisionero, porque está preso. Recuerden que dije, estaba preso. Pablo estaba atado con unas cadenas día y noche por un soldado. Solo se le desataba al soldado que estaba junto a él para poner al otro soldado, al que le tocaba el siguiente turno. Era preso domiciliario, pero estaba así, prisionero con un soldado romano y en una casa que él mismo rentaba y de la cual no podía salir. Muy bien, he aquí la segunda enseñanza, porque todo esto que he dicho es una especie de repaso de lo que vimos la semana pasada, pero aquí la nueva enseñanza. Hermanos míos, ante el glorioso evangelio, ante la experiencia gloriosa de haber recibido la revelación de Dios de su evangelio, de lo que nos va a hablar Pablo más adelante, tenemos una gran responsabilidad, la responsabilidad de escoger la razón de lo que nos acontece. Sí, se oye raro, pero sí. ¿Por qué nos acontece lo que nos acontece? Es nuestra elección. ¿Por qué acontece lo que pasa en nuestra vida? Responder esa pregunta tiene que ver con nuestra elección. El apóstol Pablo dice, y lo voy a demostrar con esta nueva reflexión, el apóstol Pablo dice, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros. La semana pasada leímos hasta prisionero de Cristo Jesús. Ahora hemos añadido la siguiente parte del versículo 1, el único que estamos estudiando, y Pablo dice, por vosotros. Mire, hermano, nuestra clase de vida, la forma como vivimos, depende de a quién servimos. De eso depende. El estilo de vida, de comportamiento que tenemos, depende de a quién servimos. En el punto anterior, Pablo definió su identidad. Es decir, se definió a sí mismo como preso del Señor Jesús. Ahora debemos reflexionar en el tema de las circunstancias. Las circunstancias, lo que vivimos alrededor, lo que nos pasa en la vida, lo que nos pasa a todos nosotros. Alguien diría, ante esto de las circunstancias, alguien diría, si somos prisioneros del Señor, de seguro debe irnos muy bien, ¿no? Pues, imagínense, andamos con el Señor todo el día. Algunos hasta dicen, cuando andamos con el Señor, todo te sale bien. Por eso algunos hasta dicen, pare de sufrir, venga, compre agüita del Jordán o venga a tocar el manto de no sé dónde. Y algunos ofrecen felicidad plena. Hay denominaciones, las que predican el falso evangelio de la prosperidad, que ofrecen plenitud, felicidad plena, sin problemas. En Cristo
todos tus problemas se acaban. Si te entregas a Cristo, si mandas tu ofrenda, por supuesto, hay que mandar la ofrenda, dicen ellos. Entonces todo sucede bien, todo está bien. Y debe ser cierto que andar con Cristo es la mejor experiencia del mundo. Yo digo que amén, sí es cierto. Él dijo, llevad mi yugo sobre vosotros porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Yo digo que sí, definitivamente andar con Cristo es mejor experiencia que ser mundano, que no andar con Cristo. Sin embargo, debemos entender mejor lo que significa estar bien. Porque cuando vemos los ejemplos de la Biblia, los cristianos, los seguidores de Jesucristo, pues algunos fueron perseguidos, golpeados, incluso asesinados, torturados incluso. Yo creo que estuvieron bien. Yo creo que estaban felices, yo creo que estaban plenos. Yo creo que era lo mejor que les podía pasar en la vida, seguir a Jesús. Tenía sentido sus vidas y sus muertes tenía sentido. Pero tenemos que entonces definir mejor ese asunto de estar bien. Porque tal vez a algunos incluso les pueda parecer que estar preso no es estar bien. ¿No es cierto? Estar preso, alguien pensaría, eso no es estar bien. ¿Qué tiene de bueno estar preso? Pues Pablo está preso. Pablo está preso y se llama a sí mismo prisionero de Jesús, aunque en esta ocasión le añade, por vosotros. Así que también debemos enfrentar la responsabilidad de entender el propósito de todo lo que nos acontece. Así como la semana pasada dijimos que teníamos la responsabilidad de definir quién somos, de definir quién somos cada uno de nosotros, ahora nos enfrentamos con la responsabilidad de definir el porqué de las circunstancias que vivimos, de lo que nos acontece. Entendamos el punto. El pasaje dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Eso lo estudiamos la semana pasada, pero el versículo, como ya dije, no termina ahí, así que añadimos dos palabritas más. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros, así dice Pablo, por vosotros. Ahora le añadimos lo que Pablo redactó como en gramática se llamaría, a esta parte que dice aquí por vosotros, en gramática se llamaría el complemento circunstancial de causa, ¿no es cierto? Los que saben de español saben eso, complemento circunstancial de causa. Hay diferentes tipos de complemento circunstancial. Complemento circunstancial de tiempo, ¿no? Mañana o ayer o a las 5. O complemento circunstancial de tamaño, grandemente o pequeño, lo que sea. Pero este es el complemento circunstancial de causa. Pablo dice, yo soy prisionero de Cristo Jesús. Y luego hace un complemento circunstancial de causa. Por vosotros. Me gusta esto. Me encanta esta idea. Porque da sentido a mi vida. Responde a la pregunta, ¿por qué me pasa lo que me pasa? Ahora le añadimos lo que Pablo redactó, insisto, como complemento circunstancial. Y esto es muy importante por lo siguiente. Mire, hermano, se trata de la respuesta a la pregunta, ¿por qué? El complemento circunstancial de causa es la respuesta a la pregunta, ¿por qué? Cuando usted hace una oración gramatical y pone un complemento circunstancial, hay una forma de complemento circunstancial que es el complemento de circunstancial de causa, que responde a la pregunta, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué se hace eso? Y Pablo dice, por vosotros. Pablo, mire, no es que esté echando la culpa a ellos, pero está diciendo, estoy en lo que estoy por ustedes, porque me doy a ustedes, porque les sirvo a ustedes, porque dejé el judaísmo, porque dejé el honor de ser un rabino judío respetable, un rabino judío que podía ser rico por mi profesión, por mi trabajo, que podía ser alabado por mi nación, que podía ser reconocido por mi nación y podía haberme convertido en un gran sabio, así como Gamaliel y como Gilel y como Chamaí. Pero yo renuncié a todo eso, lo tuve por basura para anunciar este descubrimiento glorioso que es el Evangelio, para anunciarlo del que por causa de él estoy preso, pero renuncié a todo eso. ¿Se acuerdan que él decía que tenía eso por basura? Decía, por ustedes, para anunciarles el Evangelio. Me encanta eso a mí. Me encanta esa idea. Me encanta la idea de entender que las circunstancias que vivo, algunas de las cuales sufro, porque hay circunstancias en la vida que se sufren, ¿no es cierto? Hay circunstancias en la vida que se gozan, pero hay algunas que se sufren. Se experimenta dolor, pero me encanta la idea de entender y saber que eso sucede porque tengo una misión, porque estoy haciendo algo para alguien, porque hay algunas personas que necesitan que yo sea quien soy, prisionero de Cristo, y que haga lo que hago
para ellos. Se trata entonces de la respuesta a la pregunta ¿por qué? Y Pablo está hablando de estar preso por Cristo. Y la respuesta a la pregunta ¿por qué? Por su ministerio, por cada uno de sus discípulos es que está en esa circunstancia. Pablo establece como razón para lo que está viviendo a sus discípulos. ¿No está mejor eso? ¿No está mejor escoger esa manera de entender las circunstancias que pensar, esto nos pasa por el mugre gobierno, esto nos pasa por el mugre COVID, por los que inventaron el virus este, y ya iba a decir una nacionalidad y no es justo hacerlo así, que ni siquiera sabemos si es cierto así, por culpa de esto, por culpa de... No, el apóstol Pablo no decía eso. Ahora con los Juegos Olímpicos y que ganamos muy poquitas medallas, dice el hermano René que nomás fuimos a Tokio a broncearnos. Capta la idea, a broncearnos, o sea, trajimos medallas de bronce, aunque el hermano Raciel le dijo, pues hubiéramos ido a orearnos, ¿verdad? Hubiéramos mandado a nuestros deportistas a orearse, por lo menos, pero empezaron las culpas, y que la culpa de esto, y la CONADE, y la directora, y no dudo que sí sea cierto, no dudo, pero en cuestión de nuestra vida, ¿por qué en lugar de culpar a nuestros padres que no nos educaron bien o que no nos mostraron cariño o que nos dijeron no sé qué o por qué culpar al maestro no sé cuál ¿por qué no mejor decimos estoy en lo que estoy porque tengo una misión, punto, porque soy prisionero de Jesucristo y si soy prisionero de Él, las circunstancias dependen de su gracia y de su plan y de su proyecto, y si yo estoy aquí es por lo que estoy haciendo, es por mi misión, por la misión que tengo. Pablo establece como una respuesta a la pregunta, ¿por qué estoy preso? A sus discípulos. Y se gozaba en decir, estoy por aquí por ustedes. Soy prisionero de Cristo, pero por ustedes, por causa de ustedes, para beneficio de ustedes. Me gusta esa idea, porque es una mejor manera, linda manera, no amargada manera, no amargosa manera de analizar las circunstancias que nos rodean. Hace ratito apliqué este principio de Pablo, hace ratito cuando dije que era una cosa buena del COVID. ¿No es cierto? Dije que era buena cosa del COVID, que al yo tener ese problema y no poder hacer los devocionales, el hermano Lee tuvo que salir ahí al quite y resultó más bueno que el mismo original, y ahora resulta que está haciendo un excelente trabajo. Creo yo, estoy seguro que si no hubiera enfermado yo seguiría y seguiría y seguiría y seguiría y nunca hubiera pasado este milagro que llega este hijo mío que dijo que no es chamaco, pero para nosotros no es chamaco, es niño, este bebé, para nosotros sigue siendo bebé igual, mis dos hijos siguen siendo mis niños, mis chamacos, mis pequeños, no hay manera de quitarme eso de la mente, ¿verdad? Y del corazón, pero sí, porque entonces el COVID no me dio solamente porque el virus vino de no sé dónde y por el murciélago ese que se comió el comensal ese ahí en el mercado y que ahí empezó todo. No, es que soy prisionero de Cristo y además Cristo me permite vivir circunstancias por el ministerio, por lo que pasa y pasa para cualquiera. Para ti, hermano, que eres papá, para ti, hermana, que eres mamá, para usted que es maestro, para usted que es doctor. Dios te usa y cosas que suceden no las juzgues como por causa de este mugre y por causa de aquel no sé qué. ¿Qué tal que mejor decimos por causa de que tengo un ministerio y esta circunstancia me impulsa, me capacita o me lleva o me abre camino o me abre puertas y me lleva a que se cumpla ese propósito que Dios tiene para conmigo? Él estaba preso, Pablo, en ese momento y se definía como prisionero de Cristo, pero también entendía una razón práctica para esa circunstancia. Y la razón práctica para esa circunstancia, ¿sabe cuál era? Sus alumnos. Algunos piensan, Pablo ya escribía cartas aún antes de estar encarcelado, pero andaba para ir para acá por todas partes. Pero estar encarcelado le provocó mayor necesidad de escribir cartas. De hecho, no escribió solo las que conocemos, que están en la Biblia, las del Nuevo Testamento que aparecen ahí. No, es un hecho que escribió más cartas que esa. En segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo dice, en la carta anterior yo les dije esto. Y cuando usted y yo vamos a la que se llama Primera a los Corintios, no encontramos eso que dice Pablo que les dijo, lo que nos hace entender claramente que entre Primera a los Corintios y Segunda a los Corintios hay una en medio. Pues
si la encontraríamos, se llamaría primera y media, ¿no? De los Corintios. Así es que escribió muchas más cartas a los Corintios y muchas más cartas seguramente a sus discípulos, a Timoteo, a Tito, seguramente escribió más cartas. Estas Dios las inspiró y las hizo que sean parte de su palabra, pero es un hecho que estar preso le provocó, le motivó más a escribir cartas, porque ya no podía ir en persona. Ahora se hacía presente por las cartas. Así es que él entiende que es prisionero de Cristo, pero también entiende un elemento práctico. Y estoy en esta circunstancia en la que estoy. Y cada circunstancia que he estado en mi vida, he estado así. Y le dice a los que les escribe, por ustedes, por vosotros, por ustedes. Es que vivo lo que vivo, porque son mi ministerio, porque son mis hijos, porque son aquellos a los que me dedico. E insisto, hermano, esto es una verdad para todo el mundo, no solo para el apóstol Pablo, que era un apóstol, un misionero, un enviado de Dios. Es para los pastores y para los maestros del instituto bíblico y para las maestras de los niños y para las sugieres y para los papás y para las mamás y para los abogados y para lo que sea que tú haces. Por eso no me gusta la idea de que se promueva en el mundo en que vivimos la idea de que se vale renunciar, se vale tirar la toalla para que pienses en ti mismo. Si no te estás divirtiendo, si no te sientes que te valoran, puedes renunciar. No, no, porque usted y yo no hacemos lo que hacemos por nosotros mismos, lo hacemos por otros regularmente, hasta los deportistas, lo que hacen lo hacen por usted. Los deportistas, por supuesto, que van y luchan por sí mismos, pero también lo hacen por nosotros. Si no, que estamos ahí nosotros viéndolos que ganen y que por favor, México, por supuesto, y lo hacen por sus padres, y lo hacen es decir, por sus hijos, por todos sus parientes. En el fútbol, Memo Ochoa, el portero del América, por cierto, y de la selección también ahora en los Olímpicos, ganador de la medalla de bronce, comentó por ahí que tuvo una llamada con su hijo después de haber perdido contra Brasil y que su hijo le dijo, ¿otra vez, papá? Imagínese que tu hijo te diga eso. ¿Otra vez perdiste? ¿Otra vez perdimos? Y que él pensó, no puede ser, no puedo regresar sin una medalla. Así es que no solamente porterió excelentemente, porque tremendo portero, no solamente porterió excelente por sí mismo, no señor, no señor, eso es egoísmo, eso es soberbia. También lo hizo por su hijo y por su esposa y por mí, por usted, si somos mexicanos, porque luchó por los colores de la bandera mexicana, ¿no? Es decir, cuidado, aquí eso es lo que está diciendo Pablo. Lo que vivo es por otros, por ustedes. Me encanta esa manera de escoger el porqué de las circunstancias que vivimos. Por eso he llamado a esta enseñanza así y he estado tratando todo este tiempo de explicarla bien. La responsabilidad de escoger la razón de lo que nos acontece. Porque podemos coger una razón diferente, ¿no? Pero le propongo esta. La semana pasada vimos la responsabilidad de escoger a quién estamos sometidos, porque eso nos define quién somos. Escoger a quién rendimos cuentas. Pero ahora la responsabilidad de escoger por qué vivimos lo que vivimos, por qué las circunstancias que nos acontecen son tales, porque Dios tiene un propósito con nosotros, porque así nos usa Dios para bendición de otros. La enseñanza es radical. Nuestra clase de vida depende de a quién servimos. Dicho de otra manera, nuestro estilo de vida, nuestro estilo de ministerio, cualquiera que llevemos a cabo, todos llevamos a cabo un ministerio. Todos los cristianos llevamos a cabo un ministerio. La escritura dice, cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Todo ser humano, no solo los cristianos. Dije los cristianos, sí, los cristianos, pero todo ser humano ha recibido gracia de Dios. Ha recibido gracia de Dios. Cada uno según el don que ha recibido. Y pudo haber dicho el apóstol don espiritual, Pedro pudo haber dicho don espiritual, o pudo haber dicho don natural, o pudo haber dicho don material, ha recibido regalos o materia, riqueza, o ha recibido don en el sentido de capacitación, preparación, porque don significa regalo, incluye todas las cosas que hemos recibido de parte de Dios, que no hay nada que hayamos recibido en la vida que no sea de parte de Dios. Todo lo que somos, tenemos y sabemos, no lo dio Dios, sino quién. Y Pedro dice, cada uno según el don que ha recibido, o sea, todo esa gama de bendiciones, de gracia de Dios, ministrelo a los otros. Así es que todo ser humano es un ministro de la gracia de Dios.
No solo los pastores somos ministros religiosos. Todo cristiano es un ministro. Y todo ser humano, de hecho, lo es un todo. Usted, si usted me está escuchando, usted no ha entregado su vida a Jesucristo, usted también es responsable de lo que Dios le dio. Dios le dio a usted en comodato, por así decirlo. Lo hizo prestanombres de algo. Dios le dio a usted vida, inteligencia, capacidades, dinero, profesión, títulos. A todos nos dio algo y nos lo prestó. En realidad es de Él, todo eso es de Él. Nos lo presta para que lo usemos y lo administremos. Eso es lo que dice Pedro, cada uno según el don que ha recibido ministro. Así es que nuestra clase de vida depende de a quién servimos. Nuestro estilo de ministerio se caracteriza por aquello que compartimos y aquellos por los que trabajamos. Ese es el punto. Por eso es tan peligroso lo que está pasando en el mundo. Se exalta el egocentrismo, se exalta la autoexaltación y la autopercepción, ¿no? Lo que tú quieras, lo que tú creas que eres, lo que tú creas que eres, no te preocupes. El otro día salió un meme, una fotografía de un supermercado donde había unas cebollas ahí. Era evidente que eran cebollas, las cebollas son de las verduras más evidentes, pues son blancas, ¿no? Y ahí estaban las cebollas, y además el olorcito, ¿no? Y tenía un rótulo que decía aguacates, 32 el kilo, algo así. Se equivocó seguramente el que pone los letreros, pero decía abajo, estas cebollas finalmente fueron reconocidas, finalmente se hizo justicia, ellas se creen aguacates, ellas se ven a sí mismas como aguacates y finalmente se le hizo justicia y la humanidad, al fin de cuentas, en justicia, les dijo, ustedes son lo que quieran hacer. Se exalta eso en el mundo el día de hoy, cuando debería exaltarse el que somos sociedad, el que somos comunidad. Nacimos de una relación de dos personas y crecimos en virtud de estar siendo parte de esa comunidad. ¿Y, ¿Y qué cree? Pues nos vemos a los demás, todos nosotros. Por eso nuestro estilo de ministerio se caracteriza por aquello que compartimos y aquellos a los que servimos. Aquello, perdón, sí, así lo dije, ¿verdad? Aquello que compartimos y aquello por lo que trabajamos. Además, somos lo que somos, de acuerdo a lo que hacemos bajo el sol antes de ir a la eternidad. En el Antiguo Testamento, en el libro de Eclesiastés, se usa esa frase para referirse a lo terreno, bajo el sol. Vanidad de vanidades, todo es vanidad aquí bajo el sol. La vida humana, la vida terrena, el tiempo que tenemos de vida acá. Somos lo que somos, de acuerdo a lo que hacemos bajo el sol antes de ir a la eternidad. Mire, reconozcamos algunos ejemplos para que lo entendamos mejor. Reconozcamos algunos ejemplos aquí muy claros. Abraham tuvo que abandonar la seguridad de su tierra y su parentela. Era parte de una familia rica, prominente, y tuvo que dejar Ur de los Caldeos, porque tenía la misión de iniciar una nación y cumplir un plan extraordinario, y se convirtió en un nómada, porque fue a buscar la tierra que Dios le prometió que le daría, y eso lo convirtió en el padre de la fe. Es decir, fue quien fue por lo que hizo, por aquello a los que sirvió, por el ministerio que cumplió, por la misión que le fue dada por Dios y que decidió realizar. Abraham tuvo que abandonar la seguridad de su casa, su tierra y su parentela porque tenía una misión y eso le convirtió en su servicio, su trabajo, su compartir, porque la misión que le dio Dios fue en tus simientes serán benditas todas las naciones. Él tenía la misión de ser bendición a todos los pueblos y se convirtió en el padre de la fe. Moisés, pensemos en Moisés ahora. Moisés dejó el palacio y la comodidad de una vida de la nobleza, porque él estaba en la nobleza, era hijo de la hija de Faraón. Y dejó todo eso, lo abandonó todo eso porque tenía una misión libertadora. Y eso lo convirtió en el gran libertador y legislador del pueblo de Dios, el gran Moisés. Haber hecho lo que hizo, servir como sirvió, dirigir al pueblo como lo dirigió, Moisés fue tremendo. En una ocasión, Dios le dijo a Moisés, Moisés, ya me hartaron este pueblo, ya me hartaron, lo voy a destruir a todos y contigo voy a iniciar una nueva nación. Moisés dijo, no, Señor, disculpe, permítame discrepar, no estoy de acuerdo contigo. No, ¿qué van a decir la gente? Lo he dicho varias veces. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué van a decir los egipcios? Nos sacó de Egipto para venirnos a matar acá. No, Señor, discúlpame, si los vas a matar, comienza conmigo. No se confunda. Dios no había decidido destruir al pueblo. Le dijo eso a Moisés porque lo estaba probando. Era una prueba para Moisés. Pero Moisés pasa la prueba. Señor, no. Incluso dice, si vas a destruirlos, comienza conmigo. En un salmo que se escribe después una canción que trae honor a Moisés, dice,
de no haberse interpuesto Moisés entre Dios y nosotros, hubiésemos sido destruidos. ¿Quién hizo que se convirtiera en ese gran libertador y legislador? ¿Qué hizo, perdón? Que se convirtiera en el gran libertador y legislador. Servir al prójimo, cumplir una misión. Así que las circunstancias que vivió, fue perseguido también por asesinato, ¿no? Era delincuente y mató a un egipcio. Fue expulsado de Egipto o por lo menos fue prófugo de la justicia. No estamos seguros de cómo fue aquello. Y Faraón no lo quería liberar y lo persiguió con todo el pueblo, persiguió al pueblo, que fue cuando se ahogaron en el mar. Todo eso, sí, su servicio, haberse interpuesto entre Dios y nosotros, como dice el Salmo, le convirtió en quien era. David dejó la tarea de pastorcito de ovejas. Era el chiquito, era el pequeño, era el tierno, el que le mandaban por las tortillas porque era el pequeño, sus hermanos grandototes, guerreros, militares. Pero dejó las ovejas porque debía establecer un reino. Eso lo convirtió en el rey más importante de la nación. Todos los demás reyes que vinieron después de él se evaluaban con el parámetro de David. Se decía, hicieron lo malo delante de los hombres y no siguieron el camino de David, o se decía, hicieron lo bueno delante de los hombres siguiendo a su padre David. Él se convirtió en parámetro, en el rey más importante. ¿Qué hizo que se convirtiera en eso? Su servicio a los demás, su trabajo, su darse a los demás, su ministerio. José fue odiado, vendido, acusado injustamente y olvidado porque tenía una misión de liderazgo salvadora y ahora es recordado como José el soñador. Lo vimos la semana pasada. Hermanos míos, todos los seguidores del Señor experimentamos aventuras, desafíos y luchas. Y eso nos convierte en aquello que Dios planeó que llegáramos a ser. Todos los seguidores del Señor experimentan aventuras, desafíos y luchas, y eso los convierte en aquello que Dios planeó que llegaran a ser. Y estamos incluidos nosotros en esto que estoy diciendo, por eso lo dije en primera persona la primera vez que lo dije. El mismo Señor Jesús, nuestro Dios encarnado, murió para darnos vida, y eso lo convirtió en el Salvador del mundo. Él es el Salvador del mundo por lo que hizo en la cruz del Calvario. Es decir, que la evaluación de las circunstancias, la evaluación de las circunstancias que nos rodean, la evaluación de las circunstancias que nos acontecen, buenas o malas, las que gozamos, las que sufrimos, las que sean neutras, nuestra evaluación de las circunstancias que nos acontecen no debería depender de cuánto dolor o felicidad nos traigan, ni de cuántas carencias o riquezas nos hagan poseer. La evaluación de nuestras circunstancias deberíamos evaluarlas a la luz de cuál es nuestra misión. Porque por las cosas que nos suceden, las circunstancias que nos acontecen, cumplimos nuestra misión. Sí. ¿Quién hubiese sido Emiliano Zapata si no hubiese existido en su época la injusticia de la posesión de la tierra? ¿Quién hubiese sido? Un indio más del pueblo mexicano. Así decía la gente extranjera de ellos, ¿no? Un indio más. Pero no, se convierte en un héroe. ¿Y quién no ha salido disfrazado siendo varón con unos bigototes, con un sombrerote disfrazado de Emiliano Zapata en la celebración de la Revolución Mexicana, en el desfile allí de la escuela? A ese personaje lo hizo ser quien es, el héroe que fue, una circunstancia. Y ni hablar de todos los demás que le puedo decir. A Martin Luther King, pastor bautista de raza negra. No sería más que un pastor, un buen pastor de una iglesia pequeña, porque por cierto, cuando llegó a pastorear esa iglesia, era pequeña esa iglesia. Pero es un personaje en la historia universal, porque se levantó contra la injusticia de la discriminación. Sí, las circunstancias debemos evaluarlas, ¿no? A la luz de cuánto sufrimiento, cuánto goce, cuánto duran, cuánto nos proveen. Deberíamos evaluarlas a la luz de cuál misión me permiten cumplir, cómo me hacen crecer para cumplir mi misión. El día de hoy tenemos el mismo reto que escoger entre las posibilidades que tenemos, como lo tuvo Pablo. Estaba preso y él dice, estoy preso por ustedes. No es que lo está culpando mugres de ustedes por su culpa, no. Está diciendo, estoy preso porque es el plan de Dios para ustedes, porque esto es útil para ustedes. El día de hoy tenemos el mismo reto de escoger entre las posibilidades que tenemos. ¿Qué le parecen las siguientes, hermano? ¿Qué le parece para vivir las circunstancias que vivimos? Pensemos en las circunstancias de hoy y pensemos en las negativas, porque en las positivas no, seguramente le encontraremos fácil respuesta, pero pensemos en las negativas que vivimos ahora. Sufrimos porque el mundo es malo y no hay remedio.
Este mundo es malo, este mundo es perverso. ¿A dónde iremos a parar, comadre? Dice la gente así con visión catastrofista, ¿verdad? Pues ¿dónde iremos a, se pone la mano acá, ¿dónde iremos a parar, comadre? Si todo está re mal, si el gobierno y quejarnos del gobierno es pan de todos los días. Sufrimos porque el mundo es malo y no hay remedio. Estamos experimentando el juicio de Dios porque nos hemos alejado de Él, dicen los profetas catastrofistas, ¿no? Estamos experimentando el juicio de Dios. Es cierto, nomás que eso ha pasado desde que Dios creó a Adán y Eva y estos pecaron en el huerto del Edén. Desde entonces pasa eso. Pero hay gente así que exalta eso, ¿no? Estamos experimentando el juicio de Dios porque nos hemos alejado de Él. Insisto, es verdad, pero andárselo restregando a la gente en la cara no parece que haya servido de nada nunca en la historia. Otra posibilidad para analizar nuestras circunstancias. La humanidad se dirige a la destrucción final. Otra manera de decir lo mismo, porque es lo mismo, otra sería esta: el karma nos está alcanzando. Es el karma que nos está alcanzando. Podemos, y como ya dije antes, podemos culpar a Oriente, podemos culpar a las, ¿cómo se llaman? Las farmacéuticas, porque hay quien dice que lo fabricaron el virus, las farmacéuticas, para luego hacer la vacuna y para sacarnos dinero y no sé qué, y los gobiernos y los Illuminatis o los que gobiernan, algunos hablan de eso, de las conspiraciones, pero tenemos una mejor opción. ¿Qué le parece si analizamos nuestras circunstancias de la siguiente manera? Porque somos prisioneros de Cristo Jesús por vosotros. Traduzco eso a nuestra persona, porque eso diría Pablo. Lo que estamos viviendo es una oportunidad para cumplir con nuestra misión. Soy prisionero de Cristo y lo que estamos viviendo es una gloriosa oportunidad para cumplir con nuestra misión. Porque así como le dijo Dios a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones, lo mismo me dice a mí y a ti que conoces la revelación del Evangelio de Jesucristo. Estamos aquí para bendecir a otras personas, para compartir amor con otras personas, para compartir esperanza con otras personas. Y las circunstancias que vivimos, más allá de que existan culpas científicas, económicas, más allá de lo que sea, ¿qué tal que escogemos como razón de las circunstancias actuales que tenemos una oportunidad para cumplir con nuestra misión? Soy hombre o mujer, somos hijos o padres, somos esposos, somos trabajadores, profesionistas, etcétera, somos ciudadanos responsables, somos sugieres, maestros, diáconos, líderes, colaboradores, compañeros, siervos, guardianes, etcétera, lo que seamos cada uno de nosotros. Pero todo lo que somos, lo somos por Cristo y para cumplir una misión que Él nos dejó al traernos a esta tierra. Y eso nos permite vivir con gozo de saber que somos útiles. Yo escojo eso. No sé usted, no sé si ya lo convencí, pero yo escojo eso. Escojo eso en lugar de estar amargado e infeliz. Y no lo escojo como loco, como desquiciado nomás, como inventándome una mentira para estar bien. No, no. De hecho, creo que en el mundo sin Cristo se inventan muchas mentiras para tratar de soportar la realidad. No, esta no es una mentira. Esto es algo que dice esta palabra. Lo dice toda la Biblia, pero en este pasaje lo dice de manera muy puntual y particular. El apóstol Pablo dice: yo soy prisionero de Cristo. Y luego le dice a sus lectores: y estoy en esta circunstancia por vosotros. Puedo añadirle, puedo pensar en Pablo, puedo pensar más y podría decir: por eso no tengan lástima de mí. No, estoy feliz, estoy contentísimo, porque estoy cumpliendo una misión para con ustedes. Por eso esta carta en donde les expreso todo lo que oro por ustedes. Es que estoy en esta circunstancia por ustedes, para que se cumpla un propósito en sus vidas y en la mía propia. Así es que no digan, pobrecito Pablo que está preso. No, hombre, para nada. Estoy feliz porque soy prisionero de Cristo y estoy bajo estas circunstancias para provecho de todos ustedes. ¿No es mejor escoger, interpretar así lo que nos pasa en la vida? No es una locura, es la verdad, es una realidad que este libro maravilloso, la palabra de Dios, nos enseña. Señor Santo, pido que mis hermanos y yo seamos sabios en escoger y que escojamos someternos a ti, Señor, y ser prisioneros tuyos antes que esclavos de cualquier otra cosa que hay en el mundo. Y que también escojamos, Señor, analizar nuestras circunstancias como lo que dice tu palabra que son: oportunidades para servir, para ser quien tú quieres que seamos, para compartir con otros, Señor. Y que podamos decir entonces que lo que vivimos y sufrimos, lo vivimos y sufrimos por otros, por el amor a otros,
por el deseo de bendecir a otras personas. Úsanos para que así sea, Señor, y pongo en tus manos a cada hermano y hermana, en Cristo Jesús. Amén.